Gloria al Señor, gloria a Dios. Buenas noches, mis amados hermanos y hermanas. Qué bueno es poderles saludar en esta noche noche de estudio, noche de martes de estudio de la palabra del Señor. Para mí, tu servidor, el pastor Marco Delgado, es un privilegio llegar hasta donde tú estás en este momento, en el momento en que estás viendo el video. Qué bueno es que podamos compartir juntos la palabra de Dios, que podamos compartir juntos la fe. Hoy en esta noche vamos a ver un tema que se llama Él es el objeto de nuestra fe. Él es el objeto. ¿Cómo necesitamos, mis amigas y mis amigos, estar firmemente arraigados en la fe de Jesucristo? En la fe de Cristo. Es por la fe en Cristo, como lo vamos a ver en esta noche, mi amado. Yo sé que estos temas tal vez se oyen todos los días, hasta por nosotros mismos, pero esto es, hermanos, lo que hay que hacer, hay que recalcar. Dice Filipenses 3, el apóstol Pablo: a mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas, y para vosotros es provechoso. Así que, mi amado, tenemos que aprovechar cada vez que se pueda, por cualquier medio, de cualquier modo, hablar de la fe en Cristo. De la fe en Cristo, mi amado. Es la única forma, como lo vamos a ver en esta noche. No hay fe en diferentes personajes. Llámense como se llamen. Llámense como se llamen, hombres, mujeres, organizaciones, edificios, iglesias, etc. Llámense como se llame. Dios no nos ha llamado a nosotros a contender ardientemente por la fe en una denominación. Dios no nos ha llamado a nosotros a contender ardientemente por la fe en un hombre o en una mujer. Dios nos ha llamado a nosotros a contender ardientemente por la fe en el Evangelio. Y el Evangelio es la noticia de Dios que habla de Cristo. Es Cristo mismo, para la gloria de Dios. Vamos a ver en esta noche, mi amado, este tema, porque allí afuera, miren, mis hermanos, allí afuera hay gente que está haciendo hasta lo imposible, tratando, luchando, como dice el libro de Efesios capítulo 4. Ahora podemos leer esa cita, ya que vamos a comenzar aquí en Efesios 6. Vamos a comenzar aquí en Efesios 6, 16. Efesios 6, 16. Y como estamos cerca de Efesios 4, vamos a leer esa cita. Porque no son demonios, hermanos, los que andan ahí volando, los que andan tratando de apartar a los creyentes de la fe. A los creyentes de la fe. Hay creyentes muy sinceros, pero como han tenido malos maestros que no los han instruido en la fe de la palabra de Dios, en la fe en Cristo, entonces cuando oyen una doctrina diferente, dice que son niños fluctuantes, llevados por doquier, por estratagema de hombres que para engañar, dice que emplean con astucia artimañas del error. Eso es lo que se está viviendo hoy en este tiempo en el mundo entero, Hoy en el mundo entero uno no ve doctrinas. Hay congregaciones que no enseñan doctrina. Hay congregaciones que enseñan desorden. Desorden, eso es lo que se enseñan. Unos desórdenes tan tremendos que se ven. Y miren, la gente que no conoce acusa el cristianismo. Acusa y mire, y son cristianos, y esto es, y aquí y allá, y comienzan a hablar mal del cristianismo. A nosotros el Señor no nos ha llamado a hacer desorden. El Señor a nosotros nos ha llamado a adornar la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, a adornar el Evangelio, a adornar la palabra de Dios, a adornar la fe. Adornar la fe. Dios no es de confusión, ni Dios no es Dios de desorden. Dios es Dios de orden. Dios es Dios de paz. Pues mis amados hermanos, en el mundo en la actualidad se está dando eso. Se está dando eso, y la enseñanza de esta noche quiere el Señor que tú puedas afirmarte en la fe en Cristo Jesús. Vamos a ver qué dice
Vamos a ver qué dice Efesios 6:16. Vamos a comenzar allí. Recuerda, mi amiga y mi amigo, que mis hermanos, que yo te los leo, los versículos, tú los anotas y luego, mira, luego le das seguimiento a la palabra de Dios, porque es muy importante estar en la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo que iba a venir un tiempo en cuando la gente iba a apartar el oído de la verdad y se iba a volver a las fábulas. Ese tiempo es lo que se está viendo allí afuera. Se está viendo ese tiempo que la gente ha apartado el oído de la verdad, del evangelio de la gracia, del evangelio que Dios le reveló al apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo, no que haya otro evangelio, sino que hay muchos que quieren pervertir el evangelio y han logrado pervertir el evangelio. Por eso, mi amado, en esta noche el llamado es a la fe genuina, a la fe sincera, a la fe que adorna, a la fe que adorna, a la fe que fortalece nuestro espíritu en la palabra de Dios, en el Señor Jesucristo, para la gloria de Dios. A eso es lo que hemos sido llamados. Los verdaderos creyentes estamos firmes, estamos cimentados en la roca que es Cristo. Los verdaderos creyentes estamos echando raíces profundas cada día, como dice Filipenses, asidos de la palabra de vida. Asidos de la palabra de vida. Dice, mira lo que dice 6:16 de Efesios. Dice Efesios 6:16, sobre todo, oído mi amado, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. El escudo de la fe. ¿Sabe, hermanos? Todo esto el apóstol aquí en Efesios capítulo 6 del versículo 10 en adelante está hablando y comparando al cristiano con un soldado, seguramente un soldado romano. Hay ciertos compendios por allí que traen esta armadura, toda la armadura de un soldado romano, lo comparan con un soldado romano. Entonces, entre todos los utensilios que tenía el soldado romano, el soldado que iba a pelear la batalla, no tanto tenía que ser romano, pero como te digo, en los compendios lo que presentan es a un soldado romano y la armadura del soldado romano. Entonces, lo que vemos en esos soldados, es que tomaban un escudo. Hay una película por ahí muy famosa, al menos a mí, yo la vi y me gustó mucho. Se llama Los 300. Aquellos espartanos que tenían un físico tremendo y buenos para pelear. Según la historia, eran muy buenos para pelear los espartanos. Y tenían buen físico y usaban una espada nada más. Mira, ellos andaban así como se ve en la película, desnudos casi, pero tenían un escudo y una espada. Lo mismo que habla aquí la palabra de Dios. Mira, dice el versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dice el versículo 17 también, dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Ese yelmo de la salvación era un casco. Ese casco significa la seguridad de la salvación que nosotros tenemos en Cristo. La seguridad, mi amado, en Cristo no hay por dónde perdernos. En Cristo tenemos una seguridad eterna de salvación para la gloria de Dios. Hay muchos pasajes en la Biblia, hay muchos pasajes en el Evangelio de Juan, en el libro de Romanos, etc. En el libro de los Hechos. Al menos el Señor Jesucristo dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Mira, si nosotros buscamos la palabra vida eterna, vamos a encontrar que para obtener la vida eterna es por la fe en Cristo. Dice Juan 3:16, mira este versículo muy conocido, Juan 3:36 también, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. El yelmo es la seguridad de la salvación, pero andan por allí muchas personas, mi amado, que hay que tomar el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Y dice el versículo 17 también que hay que tomar también la espada del Espíritu. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice el versículo 16 que hay que tomar el escudo con que podamos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Vamos a ver quiénes son estos malignos, mi amado. Como te dije, aquí en Efesios capítulo 4, vamos a ver qué dice la palabra de Dios, el versículo 4:14, vamos a ver qué dice aquí en Efesios. Para apagar, mira, hay que tomar el escudo de la fe con que podamos apagar los dardos. Los dardos son las doctrinas, los dardos son las enseñanzas que los enemigos del evangelio, los enemigos de la cruz de Cristo, los enemigos de Cristo, como dice el apóstol Pedro, los enemigos de Cristo, como dice Pablo en el libro de Filipenses, los enemigos de la cruz de Cristo. Lo digo ahora con lágrimas en los ojos, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Ahorita lo vamos a ver. Dice aquí en Efesios capítulo 4, versículo 14, hablando de estos malignos, apagar los dardos de fuego del maligno. Dice Efesios capítulo 4 versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, oído, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Todo viento de doctrina, estos son los malignos, mi amado. Para eso hay que tomar el escudo de la fe, para apagar, como dice aquí el versículo 16, los dardos de fuego del maligno. Para apagar los dardos del fuego del maligno tenemos que tomar el escudo de la fe. Eso es simbólico, eso está aquí en la mente, en el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso dice Colosenses que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. ¿Para qué? Para que podamos poner la palabra como un escudo cuando vienen esas influencias malignas. Veamos quiénes son esas influencias malignas. Dice el versículo 14, Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres. Oído, mi amado, dice por estratagema de hombres, para apagar los dardos de fuego del maligno. Los malignos son estos, son hombres y son mujeres que quieren apartar a los creyentes de su fe genuina que tienen en Cristo Jesús para seguir fábulas, para seguir rudimentos, para seguir liturgias, religiosidades, etcétera. Mira, hay que tomar ese escudo de la fe, mi amado, para estar preparados. Dice para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera. Dice aquí el versículo 14, por estratagema de hombres. Oído, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Nota, hermano, que los malignos, para apagar todos los dardos de fuego del maligno, son hombres. Dice aquí el versículo 14, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Vamos a ver dos versículos más con este respecto, hermanos. Con este respecto vamos a ver dos versículos más. Yo creo que es muy importante. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 8. Vamos a ver qué dice Colosenses capítulo 2, versículo 8. Dice así, Colosenses capítulo 2, versículo 8.
Efesios 6:16 dice que hay que tomar el escudo de la fe con que podemos apagar los dardos de fuego del maligno. Vamos a apagar los dardos de fuego del maligno. Pero ¿quién es este maligno? Algunas veces se piensa, hermanos, que son demonios. Algunas veces se piensa que es Satanás, el diablo, etc. Pero la palabra de Dios es muy clara. Estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Son hombres y mujeres. Los malignos son hombres y mujeres. Los malignos son denominaciones. Los malignos son asociaciones religiosas que hay allá afuera. Llámese grupo, llámese secta, como quiera que se llame. Todas estas personas que no están con una fe viva en nuestro glorioso Señor Jesucristo, en el Evangelio que Dios nos ha dado a nosotros, como lo vamos a ver ahora en Colosenses, también entonces nos van a tratar de por todos los medios de apartarnos de la fe y sacarnos del Evangelio. Dice aquí en Colosenses que hay que permanecer fundado y firme en el Evangelio, sin movernos de la esperanza del Evangelio. Ahorita lo vamos a ver, pero leamos Colosenses 2:8 primero. Dice Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe. Oído, mi amado, ¿por qué hay que tomar el escudo de la fe? ¿Por qué hay que tomar el escudo de la fe? Que el escudo de la fe es el conocimiento que nosotros tenemos en el Evangelio. Cuando una persona a nosotros nos habla algo que no es conforme a la verdad del Evangelio, nosotros tenemos la capacidad, tenemos ese escudo para apagar esos dardos de fuego que vienen hacia nosotros, hacia los creyentes, que no son conforme a la verdad de la palabra de Dios. Que no son conforme a la palabra de Dios. Entonces hay que apagarlos. ¿Cómo se apagan? Con la palabra de Dios. Nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Con la misma verdad de la palabra, nosotros apagamos los dardos de fuego del maligno, que son enseñanzas de hombres, doctrinas de hombres. Mira lo que dice 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Mi amado, esto hay que retenerlo, hay que tenerlo en la mente, para que cuando nosotros oímos enseñanzas allí afuera que no van conforme al Evangelio, poder presentar el escudo de la fe. Poder presentar el escudo de la fe, sacar la espada del Espíritu y confrontar, mi amado, en nuestro corazón, en nuestra mente, la verdad de la palabra. Nosotros tenemos que estar seguros de lo que nosotros creemos, seguros de lo que nosotros tenemos. Como te decía anteriormente, la salvación nadie nos la puede quitar, porque la salvación Dios nos la ha dado a nosotros, ha sido gratuitamente que Dios nos la ha dado por la fe en Jesucristo. Pero allí afuera hay muchas personas que dicen que no es solo por la fe en Cristo, sino que hay que hacer algo más. Cuando la palabra de Dios no enseña eso. En esta noche estamos enseñando la fe sola en Jesucristo, el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno y sacar la espada del Espíritu para defendernos de estos engañadores. Dice aquí el versículo 8, Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe. Van a venir engañadores. Van a venir engañadores por medio de filosofías. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Y no según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Mira, por allí en las redes sociales, mi amado, se ve donde hay ministros del Evangelio supuestamente, o ministros de Dios, qué sé yo, donde solo hablan de su iglesia nada más, nuestra iglesia y nuestra iglesia y nuestra iglesia.
Nada más hablan de la iglesia. A nosotros Dios no nos ha llamado a hablar de una iglesia física. La iglesia somos nosotros, los creyentes, los que tenemos a Cristo por cabeza para la gloria de Dios. Nosotros somos una iglesia espiritual, no una iglesia física, no somos un edificio. Pues esta persona, mi amado, gasta 1 hora hablando del edificio físico y los edificios físicos que tienen en todo el mundo y dicen que somos la iglesia que Dios fundó, porque nosotros somos la iglesia verdadera, pero solo habla de la iglesia edificio, nada más. A nosotros Dios no nos ha mandado a llamar de edificios, nos ha mandado a llamar, nos ha llamado a hablar, Dios nos ha llamado a nosotros a hablar del Evangelio de Cristo. Dice el apóstol Pedro que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Dice el apóstol Pablo en Efesios también que la iglesia es quien da a conocer la multiforme sabiduría de Dios. No un edificio de piedra. El Señor en una ocasión dijo, derriben ese edificio y en 3 días yo lo levanto. Dice allí mismo en Juan 2 que hablaba de su cuerpo cuando iba a resucitar. Nosotros somos la iglesia de Cristo y tenemos a Cristo el resucitado por cabeza para la gloria de Dios. Somos una iglesia espiritual. Y habemos creyentes a nivel mundial en este momento y han habido creyentes en el pasado y lo habrán en el futuro, y todos los que han habido, hay y habrán, somos la iglesia de Cristo, la iglesia espiritual, la que tenemos a Cristo por cabeza y la que tenemos a Cristo por fundamento. Por eso mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, de huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Tenemos que estar, mis amados, cimentados en Cristo. Cimentados en Cristo. Mira con este respecto, mi amado, lo que dice nuestro apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 16. Gálatas capítulo 2, mira, allí a la par. Hoy yo creo que no nos vamos a mover de estos libros. No nos vamos a mover de estos libros. Necesitamos que usted no se deje mover de estas cartas paulinas, mi amado. Porque aquí es donde está la revelación de la fe. Como lo vamos a ver ahorita, aquí mismo en Gálatas, mira. Gálatas 2:16. Vamos a ver qué nos dice Gálatas capítulo 2, versículo 16. Dice así, sabiendo, oído mi amado, qué importante que es esto. Esto es muy importante, porque por allí andan muchas personas afuera, como dice el apóstol Pablo. Ahora vamos a ver allí en Filipenses 3, dice el apóstol Pablo que aún ahora lo digo llorando. Ahorita vamos a ver ese versículo. Es muy importante, mi amado, dice 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Estamos viviendo un tiempo, mi amado, en que los judaizantes, mire, han brotado como las hormigas. Los judaizantes han brotado como las hormigas y están judaizando a congregaciones evangélicas enteras. Están judaizando a congregaciones evangélicas enteras. Hay cantantes evangélicos, mi amado, que se están yendo para la iglesia católica. Para la iglesia católica. Por allá unos están contentos de que se trajeron a estos a las raíces hebreas, y los otros están contentos porque se trajeron aquel para la iglesia que fundó Cristo, el edificio que fundó Cristo. Cristo no fundó edificios, mi amado hermano. Cristo fundó una iglesia, sí. Yo edificaré mi iglesia, dijo él. Yo edificaré mi iglesia, y Cristo cuida y sustenta a su iglesia, dice también Efesios. Yo la edificaré, dijo allá en Mateo 18, y dice en Efesios 5 que Él la cuida y la sustenta. Dice Efesios que Él es la cabeza y que Él es el fundamento. Dice que todos nosotros los creyentes, unidos por coyunturas y ligamentos, vamos creciendo con el crecimiento que da Dios para ser morada de Dios en el Espíritu.
Así es que esto es la verdadera iglesia, mi amado. Es aquí donde usted tiene que estar con su fe en la palabra de Dios, y cualquier otra cosa que usted oiga que no está de acuerdo a lo que el apóstol Pablo escribió, entonces tiene que sacar el escudo de la fe y también sacar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para frenar todas esas falsas enseñanzas y estar plenamente convencido de que lo que dice la palabra de Dios es la verdad. Es la verdad, mi amado. No se puede dudar de la palabra de Dios. Cuando nosotros comenzamos a dudar de la palabra de Dios, mire, estamos caminando sobre un terreno mojado. Estamos caminando sobre un terreno aceitoso cuando nosotros comenzamos a dudar de la palabra. La palabra de Dios no se puede dudar. La palabra de Dios es veraz. Dice Romanos, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La Biblia está llena de textos bíblicos que dicen que la palabra de Dios es veraz, es verdad, es verdad. Y todos los que habla la Biblia, mi amado, dieron testimonio. En la Biblia tenemos de todo, todos los hombres y mujeres que han dado testimonio de la palabra de Dios. Y en base a ese testimonio que ellos han dado, también nosotros damos testimonio de la palabra de Dios para la gloria del Señor. Entonces dice, ¿a dónde estábamos? Gálatas 2:16. Vamos a ver si es Gálatas 2:16 donde estaba. Sí, Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Oído, mi amado, si el hombre no es justificado por las obras de la ley, dice el versículo 16, sino por la fe de Jesucristo. Oído, mi amado, lo que dice el versículo 16, sabiendo, tú tienes que saber esto. Tú tienes que estar afirmado, cimentado en esta verdad, sabiendo, y que nadie lo puede sacar de ese sabiendo, mi amado. Nadie lo puede sacar de este sabiendo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Estaba viendo por allí por las redes sociales, mi amado, un pastor evangélico que está dando testimonio con mucho orgullo, y da el testimonio de que él antes era pastor de esta iglesia, así, pero que escuchó hablar de las raíces hebreas. Entonces ahora usa como un chal allí, una manta que tiene puesta y un gorrito aquí en la cabeza, y se siente muy orgulloso de haber vuelto a las raíces hebreas. Mi amado, es lo peor que pudo haber hecho ese hombre. Es lo peor que pudo haber hecho. Pero ve, como dice mi hermano Don Gilberto, está bien así. Así lo hicieron. Así lo hicieron. Si hubiera tenido una fe genuina en el glorioso Señor Jesucristo y en el Evangelio, no lo hubieran movido de esa posición. No lo hubieran movido. Dice aquí el versículo 16 que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Mi amado, no es por el gorrito que usted se ponga, no es por ese manto que usted se ponga, no es porque usted llame a Dios Yahweh, no es porque usted llame a Jesús Yeshua, no es porque usted llame a los nombres allí como se está mencionando ahora. Esto, mis amados, la palabra de Dios, mi amado, no es una cuestión de idiomas. La palabra de Dios es una cuestión de fe, es una cuestión de fe. Dice que nadie, aquí dice que sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. El hombre es justificado por la fe de Jesucristo, dice el apóstol Pablo. El hebreo de hebreos, como dice Filipenses capítulo 3, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, de la tribu de Benjamín, etcétera. Dice aquí el apóstol Pablo, nosotros también hemos creído en Jesucristo. Es el apóstol Pablo el que está aquí hablando, y cuando dice nosotros es porque está hablando con el apóstol Pedro.
Dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Mi amado, es por la fe en Jesucristo. Dice, nosotros hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Por la fe de Cristo. Hay otras traducciones que dicen por la fe en Cristo. Pero por la fe de y por la fe en no hay ningún problema. Nosotros hemos creído en Jesucristo, creemos en la fe de Cristo, como lo dice Romanos 3:25. Mira Romanos 3:25 lo que dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ahí la palabra ayo es la ley. Es la ley, ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo ayo. ¿Por qué? Porque vino la fe, venida la fe. Ahora nosotros somos hombres y mujeres que vivimos por fe en el Señor Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Claro, cuando no tenemos este conocimiento, mi amado, estamos propensos a que vengan los judaizantes, a que vengan los religiosos, a que venga cualquier viento de doctrina y nos lleve en banda. ¿Por qué? Porque no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, no tenemos el escudo de la fe, no tenemos la espada del Espíritu. El escudo es para apagar los dardos de fuego del maligno. Y estos dardos de fuego del maligno no son demonios que vienen ahí con lanzas flameantes. Son hombres y mujeres que traen doctrinas que van en contra del evangelio, que van en contra de lo que el Señor le reveló al apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que es por fe. Nosotros hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2:20, mira lo que dice aquí, Gálatas 2:20. Dice, nuestro apóstol Pablo hablando, el apóstol de los gentiles, el predicador de los gentiles, el maestro de los gentiles, dice así, con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso lo dice nuestro apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Oído, mi amado, el fundamento de nuestro apóstol. Y esto es lo que nos está enseñando la palabra de Dios a nosotros en esta noche, el evangelio de Dios. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Oído. Y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que yo ahora vivo en la carne, dice el apóstol Pablo, yo no lo vivo en prácticas religiosas, en prácticas judaizantes, en prácticas de rudimentos, en prácticas que hay allí afuera. Yo ya no vivo en prácticas de nada, dice el apóstol Pablo. Dice, lo que ahora yo vivo en esta carne, en este cuerpo humano, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Mi amado, ahí es donde está la victoria de todos y cada uno de nosotros los creyentes. Mi amado, que haya esta posición, que haya esta entrega como el apóstol Pablo nos enseña en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora yo vivo, lo que yo estoy viviendo en este cuerpo humano, lo que yo estoy viviendo en esta carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En la fe del Hijo de Dios. Mi amado, en la fe del Hijo de Dios es donde está la voluntad perfecta de Dios. La fe en Cristo tenemos perdón de pecados. La fe en Cristo tenemos victoria. La fe en Cristo tenemos vida eterna. La fe en Cristo tenemos paz con Dios. La fe en Cristo estamos reconciliados con Dios. Es por la fe en Cristo, mi amado, y por ninguna otra cosa.
Dice con este mismo respecto aquí el versículo 21, Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios. Oído. Dice, no desecho la gracia de Dios, no la desecho. Pues si por la ley fuese la justicia, oído mi amado, si por la ley fuese la justicia, dice, entonces por demás murió Cristo. Por demás murió Cristo. Mi amado, hay personas por allí afuera que andan enseñando que si no se guarda el sábado, se condena a la gente. Si usted no guarda el sábado, usted no es salvo. Así es como enseñan. Si usted no guarda el sábado, usted no es salvo. Hay por allí otra, la Iglesia Católica, por ejemplo, los católicos dicen, si usted no tiene a María por madre, usted no es salvo. Usted no va a heredar el reino de Dios si usted no tiene a María por madre. Y así, mi amado, hay otras denominaciones por allí afuera que son un gusto, creyentes siguiendo a hombres y creyentes siguiendo a mujeres, dándolo todo por ellos. Mi amado, nosotros tenemos que darlo todo por el Evangelio y por Cristo. Y por Cristo. Dice el versículo 21, no desecho la gracia de Dios, no la desecho, pues si por la ley fuera la justicia, si hubiera sido la justicia por la ley, entonces por demás murió Cristo. No hubiera sido necesario que Cristo muriera. No hubiera sido necesario, porque dice 2:16, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Mi amado, esto es muy serio, muy serio, y hay que ponerle mucha atención. Mucha atención. Dice Gálatas 3:22. Gálatas 3:22 dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Oído, mi amado, Dios hizo promesas. Dios hizo promesas porque en Cristo todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Dice 2 Corintios. Todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Dice el versículo Gálatas capítulo 3, el versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Vamos a ver, ese no era el... Gálatas 3:22, perdón. Dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo, mi amado, la promesa es por la fe en Jesucristo. Todos los que creemos en Jesucristo, los que Dios ha llamado para que seamos de Cristo, dice 1 Corintios 1:9, más por Dios estáis vosotros en Cristo Jesús. Más por Dios estáis vosotros en Cristo Jesús. Dice 1 Corintios también, la fidelidad de Dios, dice, en la fidelidad de Dios, Dios nos llamó a ser de Jesucristo. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. 1 Corintios 1:9 y 1:30. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Más por Dios estáis vosotros en Cristo Jesús. Entonces dice el versículo 22, lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe. La promesa, mi amado, todas las promesas de Dios son de nosotros por la fe en Cristo Jesús y en ninguna otra cosa. Pero tenemos que mantenernos firmes, mi amado, sin movernos de esta esperanza gloriosa del Evangelio por la fe en Cristo Jesús, dice Colosenses capítulo 1 versículo 23. Mi amado, qué pena, mira, ya el tiempo se nos fue, hay que terminar aquí.
Quiero recordarte nada más que estamos martes y jueves en vivo a las 8:15 en Facebook y en YouTube también estamos. Allí la palabra está corriendo también. Tenemos un lugar de reunión en San José Centro de las oficinas de acueductos y alcantarillados en el centro de San José, 100 metros al sur y 225 metros al este. Allí nos reunimos los domingos a las 10 de la mañana. Mira, te declaro que estás completamente firme en la fe y que eres inamovible de la fe que ha sido una vez dada a ti y a mí como santos de Dios, para la gloria de Dios por medio de Jesucristo. Buenas noches.